el usuario de Ger Solís. ¿Podría confirmar, por favor? Erika, ¿no? Vamos a cambiarlo aquí. Ya lo cambié en el usuario. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo va su día 30 de junio? Imagino que están en el tema laboral, corrigiendo seguro algunas operaciones, ¿no? Que es lo más probable. Bien, bien, vamos a comenzar la clase. Vamos a ver un poco el tema del drawback y la reposición, ¿no? Vamos a recordar más que todo un poquito estos temas. Vamos a recordar porque forma parte del proceso de conocimientos para poder liquidar de forma correcta, ¿no? La DAM o DU. Imagínate, si no conocemos esto, ¿cómo sé en qué momento voy a aplicar un drawback o una reposición? Acá me comentan, sí, ya salió las bases para que puedan dar su examen de auxiliar, bueno, los que desean dar su examen de auxiliar de despacho y cuentan con el curso también de auxiliar de despacho previo a ello, ya salió, pero aún lo que no sale es el tema del cronograma. Entiendo de que en lo particular aduanas, para estos casos, siempre vota un cronograma eh, relacionado a los exámenes. Así que mientras no tengamos cronograma, hay que ir alistando, hay que ir alistando lo que menciona en la norma. Sí, aún no hay fechas. Solamente ha salido la disposición de, como le menciono, ir juntando o recolectando toda la documentación necesaria. Pero hay que ir repasando. Los que desean dar su examen tienen que ir repasando. No es por nada todo lo que han visto en auxiliar de despacho. Tienen que repasar, ¿eh? No se confíen. El que se confía pierde más bien. Así que, así que por favor hay que repasar. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Algunos ya tienen curso auxiliar de despacho, ¿no? No, solamente el tema del examen para auxiliar. Ahí la condición es de sacar 13 como, bueno, nota mínima. Este,
Pero si hay un tema de cantidad de vacantes o personas, ponte que postulan 100 y de los 100 pues, 80 en teoría aprueban dentro de ellos de 13 para arriba, ¿no? Los 80 tienen la opción de poder sacar su código como auxiliar. No hay un tope de 20, 30 o 40 y las notas mayores que son las que quedan y los otros quedan rezagados. Para nada, para nada. No funciona de esa forma. No, el examen ya todavía está pendiente de, ¿cómo se llama? Está pendiente del cronograma. El cronograma está pendiente para el tema de poder dar su examen. Pero repito, hay que ir repasando. Hay que ir repasando todo lo que han estudiado en auxiliar. Mira, legislación, nomenclatura, clave. ¿Eh? Legislación y nomenclatura es clave. O sea, de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, tema de regímenes de salida, te va a servir. Te va a servir muchísimo. Y de lo que vamos a practicar de nomenclatura, que es entre hoy y el día viernes y el lunes, bien, te va a servir muchísimo, muchísimo para que puedan, por ejemplo, ¿no? Si más adelante van a dar su examen, dar su examen. Igual les recomiendo por ahí un curso de preparación para que estén ahí un poquito más frescos con los conocimientos, ¿sí? Para que estén más frescos. Igual si tienen amigos, amigas, pasen en la voz para que puedan prepararse en grupo. Bien, ahora sí, bueno, ya tocamos un poco la introducción del tema del examen ya. Este, drawback, a ver, ¿qué entendemos por el tema del drawback? ¿Qué es el drawback para ustedes? ¿En qué casos se aplican? ¿Por qué debería de aplicarlo? ¿En qué casos sugieres ello? En la exportación. O sea, todas las exportaciones aplicarían o podrían aplicar drawback. Vamos a suponer que yo soy el cliente, ¿ok? Ustedes me están asesorando a mí. Me dices que eso aplica para las exportaciones, ¿correcto? ¿Todas las exportaciones pueden aplicar drawback o hay algunos casos particulares? Si es así, ¿cuáles serían esos casos? El cliente pregunta todo, tú sabes, ¿ah? Bueno, el cliente siempre va a desear que apliquen drawback para todas las exportaciones, ¿ah? Si al cliente le das a elegir y depende del cliente, el cliente va a querer que le apliques a todas las exportaciones. Así que, ¿algún caso puntual? Acá tengo otra acotación. Son para las exportaciones dependiendo de lo que menciona el cliente, pero siempre y cuando tengan algún insumo importado que esté dentro de su proceso de manufactura. O sea, por aquí se está primero señalando la idea, que es lo que entiendo como cliente, ojo, perfil de cliente. Lo que entiendo es que yo debo de ser un fabricante o un productor, ¿no? Porque me dicen siempre y cuando tengan algún insumo importado que esté dentro de su proceso de manufactura. Primer punto, tengo que ser un fabricante productor, ¿no? O no necesariamente.
porque si no, todos los distribuidores aplicarían el drawback. Imagínate, pobre aduana, quedaría pues bancarrota. La gran mayoría de empresarios en el Perú son dealers o distribuidores. ¿Cómo podríamos absolver esa duda? ¿Sí? Ahí tiene que ser en lo particular una empresa exportadora, productora o fabricante. Y como segunda pregunta, soy empresa exportadora fabricante, cumplo con esa condición, ¿ok? Y me dices que mi producto que voy a fabricar, ¿ok? Debe de tener insumo importado y que sí o sí debe estar dentro del proceso de elaboración del producto final. Pregunta, si yo traigo tela poliéster de China y utilizo los botones del Perú, ponte que acá fabrican botones de plástico, ¿ok? Entonces adquiero botones, compra local en Perú y traigo la tela poliéster de China. Fabrico y me sale una blusa, ¿ok? Bien bonita, todo con su diseño. ¿Aplico drawback en esos casos? Unos me dicen que sí y otras personas me dicen que no. ¿Por qué se aplica y por qué no aplica? Sí aplicaría porque estoy utilizando un insumo importado. No aplica porque la materia prima importada es mayor en tamaño a comparación de los botones. O sea, en el sí aplica es porque sí está utilizando un insumo importado. Y en el que no aplica es porque la materia prima importada en mayor, es mayor en tamaño, debe ser, ¿no? Es mayor en tamaño y a comparación de los botones el producto final tiene un mayor porcentaje de materia de la blusa. Qué complicada la definición del drawback, ¿no? Porque de los condicionales me dice que debe tener un insumo importado. Pero al mismo tiempo ahora me dices de que mucho insumo estás importando del exterior y en esos casos no aplicas. Entonces, o aplica o no aplica el caso, ¿no? Eh, Mira, vamos a ver un poco la definición. Vamos a ver qué idea sería la idónea, pues, ¿no? Y también la que vas a tener que asesorar a tu cliente.
El drawback es el régimen es el régimen aduanero que permite obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción, como consecuencia de la exportación de las mercancías. Creo que hasta ahí vamos bien. Los beneficiarios eh, o podrán ser beneficiarios de este régimen del drawback las empresas exportadoras que importen o hayan importado a través de terceros y las mercancías incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos de proveedores locales conforme a la disposición específica que se dicte en la materia. Creo que hasta aquí, no sé, es lo que yo estoy viendo. Cumple con el condicional de que sí o sí debo de tener un insumo importado, ¿no? ¿Qué dicen? Ahora, vamos aquí. Vamos a leer un poquito toda esta parte. Nos dice lo siguiente. Los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el bien a exportar pueden ser materias primas, productos intermedios, partes o piezas, sujetándose a las definiciones señaladas en el artículo 13 del reglamento, ¿no? Los insumos pueden ser adquiridos bajo las siguientes modalidades. Primera, importados directamente por el beneficiario, o sea, por el exportador. Segunda, importados por terceros. O tercera, mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales, o sea que otros clientes o importadores hayan traído esos insumos y los vas a añadir al producto final. Ahora nos dicen, no se puede solicitar el acogimiento a la restitución cuando el bien exportado tenga incorporado insumos extranjeros ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este, por ejemplo, admisión temporal para perfeccionamiento activo o admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Salvo que hubieran sido nacionalizados, claro, o sea, si esas mercancías que ingresaron temporalmente se terminó pagando los impuestos con la garantía, una carta fianza o póliza de caución. Si es así, ya puedes utilizar esas partes y piezas o materia prima para incorporar al producto final. Caso contrario, no lo puedes utilizar. Nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, que lo vamos a ver más adelante. Nacionalizados con exoneración arancelaria, preferencia arancelaria o franquicia aduanera especial. Inclusive aquellos los que se hayan reintegrado los derechos diferenciales dejados de pagar, siempre que la declaración de importación de los insumos se encuentre acogida correctamente a la exoneración de preferencia o franquicia aduanera, salvo que el exportador realice la deducción sobre el valor FOB. Ya mira, acá en resumen, ¿qué quiere decir? Primero vamos a basarnos un poco al tema de los insumos. Si yo traigo tela de China, te comenté, ¿no? Esta tela de China, ejemplo hipotético, está pagando 11% ad valorem. Y tú sabes que con China tenemos un acuerdo comercial, ¿no? ¿Contamos con un TLC o no te contamos con un TLC con China? Sí contamos, ¿no? Ya, contamos con un TLC con China. ¿Qué sucede? Agarra y yo conversando ahí con el cliente, le digo, oye, ¿estás trayendo tela, no? Sí. Ya, acá. Oye, tenemos acuerdo con China. A ver, pásame tu partido. Lo reviso. Y sí libera. Te libera, ponte el 80%. O sea, ponte que pagues, no sé, 2% o 2,4% de valor en vez de pagar 11%. Entonces le digo, oye, te conviene aplicar el certificado de origen con China.
Ponte que el cliente no sabe esta parte, ¿ya? Ya, listo, perfecto. ¿Qué necesita? El certificado de origen que te mande tu exportador y le explico, ¿no? Ya, me manda el certificado de origen, lo reviso, está todo conforme, le aplicamos el certificado, se le reducen los costos tributarios, paga sobre ya los tributos sobre el costo reducido por el tema del acuerdo con China, sale el canal verde y lo retira. Esta tela, cuando lo quiero utilizar para elaborar la blusa incorporando, ponte los botones, ejemplo hipotético, ojo, o viceversa, no estás trayendo botones y vas a incorporarlo para la tela de Perú. Solamente estoy dando un ejemplo genérico. Este, no vas a poder aplicar el drawback como beneficio de la exportación. ¿Por qué? Porque has aplicado una liberación de impuestos en la importación para el consumo de esa tela. Así de sencillo. Acá, si tú te acoges al drawback, no te acoges a la liberación de impuestos en la importación. Porque es uno de los dos. O presentas tu certificado de origen para minimizar tus costos tributarios y luego utilizarlo para fabricarlo en blusas, polos y luego exportarlos sin acogerte al drawback, o pagas tu 11% de ad valorem de esa tela sin aplicar certificado, a pesar de que tengas la opción para poderlo hacer, sin aplicar certificado, pagas tus tributos, te sale canal verde, lo llevas a tu almacén, fabricas tus polos, tus blusas, tus chompas, y luego que el producto esté terminado, lo vendes al exterior y aplicas tu drawback para que te dé tu beneficio. Ojo ahí, que ese es un tema de elección por parte del, bueno, vendría a ser importador-exportador, pues, ¿no? Porque trae tela para fabricarlo y venderlo al exterior. Entonces, esta es una toma de decisión por parte de tu cliente. Él va a decidir si se acoge el drawback en la exportación o no, siempre y cuando se haya acogido a una liberación arancelaria en la importación o no también. ¿Vamos? Si se acoge la liberación en la importación de la tela, no se acoge el drawback. Si no se acoge a la liberación de impuestos en la importación, sí se acoge al drawback. Así funciona esta parte. ¿Eh? Mucho cuidado porque yo he tenido casos que después el cliente quería quejarse. Oye, no me podía acoger al drawback por este motivo. Señor, se le pasó un correo y con copia de este print de pantalla, ¿no? Copia del procedimiento. ¿Cuál indica si usted se acoge a la preferencia, no se puede acoger al drawback? Si se acoge al drawback, no se acoge a la preferencia. Usted respondió que se va a acoger a la preferencia. ¿Quién gestionó la toma de decisión? Yo informé, sustentando con el procedimiento. Si tú acogiste, tú decidiste acogerte a la preferencia, ya lo conversaste con todas las áreas, sabiendo de que no te vas a acoger al drawback. Entonces, ahí, al momento que asesores, hay que tener mucho cuidado. ¿Vamos? La letra D nos dice nacionalizados con tasa arancelaria cero, cuando estos son los únicos insumos importados. Mucho cuidado, cuando uno trae insumos, y ponte también el caso, ¿no? Tú sabes que cuántas tasas de valor tenemos en la actualidad. ¿Cuántas tasas de ad valorem, ¿no? Ad valorem tenemos en la actualidad? 0, 6, 11, claro, y 4%, y 4% de ad valorem, ¿correcto? Así es.
Entonces, si tu tasa de insumo que estás importando paga 6 y 11, va acá, pues no hay problema. O sea, pagas tus aranceles normal, la acopla a tu producto, a tu producto a fabricar y lo vendes. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que la mercancía que estés importando, que sea la única que vas a utilizar como parte de tu producto a traer, pague cero. Paga cero ad valorem, por defecto bueno, no vas a poder acogerte al drawback. ¿Por qué? Porque el producto que estás nacionalizando tiene tasa arancelaria cero. Paga ad valorem cero. Ahí está el pequeño detalle. Ahí está el detalle. Así que también hay que tener mucho cuidado. Porque ya es cuestión de traer insumos importados. Ya, perfecto. También el cliente es bien astuto. 0, 6 y 11%. Ya, voy a traer insumos que paguen cero. Clasifícamelo todo con más valor en cero. No es que aparte de que no voy a pagar al valor, voy a cogerme el droga. Uy, qué chévere, dicen los clientes. ¿No? No, hay que explicarle que si va a traer insumos, debe pagar 6 y 11. Paga cero, pues ahí está la norma, está clarísimo. Entonces, como para que no piense que uno está buscándole que pague ad valores. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya paga valores, el apoyo es doble, ¿no? Porque incrementa tu IGB, incrementa tu IPM y tienes más crédito fiscal para fin de año. O sea, hay que saberlo ver, ¿no? Dependiendo del cliente. El encargo parcial o total de la producción en cuanto a insumos importados, consumo importado de materia del beneficiario consiste en que el exportador incorpore o consuma el insumo en la parte del proceso productivo en el que se realiza. El exportador proporcione al productor todo o parte del insumo para que este último lo incorpore o consuma en el proceso productivo, es un poco lo que ya conocemos, y el productor proporcione, incorpore o consuma en el proceso productivo todo o parte del insumo de materia del beneficio. El insumo importado directamente o adquirido por el beneficiario en el mercado local, porque también puede ser de que, por ejemplo, yo fabrico prendas de vestir, ¿no? Pero Carlos importa cremalleras, cierres, botones, sí, logos, ¿no? Entonces, entre los logos, pero yo tengo que preguntarle a Carlos, Carlos, una pregunta, esos cierres, botones, estampados que traes para las casacas, ¿has pagado al valor? Sí, sí paga su tributo, paga su 6 y 11%. Perfecto. Dame ciertas cantidades, ya le compro las cantidades de los botones, de los estampados, de los cierres, traigo a mi empresa y más la tela que he traído y la tela que yo tengo que voy a aplicar para mi producto final, confecciono, lo elaboro y luego lo vendo al exterior. ¿Puedo cogerme el drawback? Sí. ¿Por qué? Porque también Carlos, que vende este tipo de productos de forma local y que también han sido nacionalizados e importados, ha pagado su valor. Así que por ese lado voy a estar tranquilo. ¿Cómo se va a dar cuenta la aduana? Porque Carlos me emite una factura, pues. Y la aduana va a revisar por su número de RUT si efectivamente trae ese tipo de mercancías. Y si efectivamente el señor ha pagado al valor. Fácil, ¿no? Con el número de RUT todo se sabe. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Todavía no hemos llegado a la pregunta concisa, pero sí es importante tener esta base. Estamos yendo ahí, poquito a poquito avanzando, pero quiero avanzar bien. Carlos, Evelyn, ¿todo bien hasta ahí?
Firme, ¿ah? Todo conforme, todo bien. Yo sé que el tema del drawback dentro de Mac es un poquito confuso, vamos a llamarle en ese término, ¿no? Pero bueno. Sí, es un poquito tedioso el tema del drawback. Eso sí, lo tengo clarísimo porque por experiencia también costó un poquito aprenderlo en su momento. Sí, parece, tiene sus cositas. A ver, a ver, a ver. Vamos ahora sí a la parte un poco que puede ser, ¿no? Que una de las definiciones que nos han mencionado, da mucha razón, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a mover esto por aquí. Por acá. Pasamos. Acá, este punto. Este punto C, me dice del monto a restituir. Porque hablar de drawback es hablar de un beneficio de la exportación. Pero la pregunta es: ¿qué beneficio me otorga? O sea, me da. ¿Me va la aduana a pagar algo? ¿Me va a liberar impuestos en una importación? ¿Me va a dar un cheque? ¿Qué cosa va a hacer la aduana? Me cuenta. La aduana, con el tema del drawback, te va a restituir o devolver, porque el término es ese, ¿no? Devolver prácticamente, restituir o devolver, el 3% del valor FOB del bien exportado, con el tope del 50% de su costo de producción correspondiendo a aplicar la tasa vigente al momento de la aprobación de la solicitud. Este monto tiene naturaleza tributa. En sí, te va a devolver el 3% del valor FOB. Siempre y cuando se aplique un poquito lo que ya no, como bosquejo nos va mencionando ahí, con el tope del 50% de su costo de producción. Ya, por ahí ya nos da un indicio de una de las ideas que nos daba uno de sus compañeros, que nos decía: ojo, que en el ejemplo que usted colocó, de que estaba trayendo tela de China y los botones era de Perú, no aplicaría porque tiene demasiado insumo del exterior y muy poco de nuestro territorio nacional. Por aquí ya nos va dando, ya repito, un bosquejo de lo que nos quiere mencionar o indicar. Se entiende como valor del bien exportado, atento con ello, se entiende como valor del bien exportado, o sea, ya habiendo producido, elaborado, el valor FOB respectivo del bien, ¿no? Excluidas las comisiones, atento. No se considera dentro del valor FOB las comisiones o cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de la exportación, en dólares de los Estados Unidos de América. ¿Estamos? Se excluyen las comisiones y otros gastos deducibles en el resultado final de la operación de exportación en dólares americanos. Exacto. Ahorita solo para el drawback, porque la reposición, otra historia. ¿Ok? Atento con esa parte, porque es importante saber qué es un valor de bien exportado. ¿Vamos? No se consideran las comisiones ni gastos deducibles en el resultado final de la operación de exportación. Cuando las exportaciones son pactadas bajo Incoterm Export, en fábrica, FCA, el lugar convenido,
OFAS, que es al costado del buque, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Cuando las exportaciones son pactadas en otros Incoterm, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la declaración de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta. En todos los casos se efectúan las exclusiones previstas en el segundo párrafo. ¿Qué quiere decir? Si es un export, se entiende que el export es en fábrica y se entiende de que el comprador sería responsable de los trámites de cargar la mercancía, de colocarla en el transporte y de llevarlo al puerto, de gestionar los trámites de exportación, de los gastos portuarios y de cargarlo al buque. Ya. Esos gastos que no son asumidos por el vendedor, estamos de transporte, carga, descarga, THC, gastos de aduana de exportación, no forman parte del valor del bien exportado. O sea, prácticamente sobre el valor en fábrica es de lo que se determina el, ¿cómo se llama? El drawback. Igual, si es un FCA, lugar convenido en el puerto, ya, hasta el momento que se deje en el puerto, hasta ahí todos los costos que haya asumido el vendedor forma parte del drawback. El tema ponte de los gastos logísticos en el puerto, más cargar el contenedor a bordo del buque, eso lo asumió el comprador, eso ya no forma parte del drawback, así de sencillo. Si el Incoterm es FOB, obviamente se entiende que es hasta dejarlo a bordo del buque, ahí no hay más vuelta que darle, ¿no? Pero si es un export FCA o FAS, porque el FAS es al costado del buque, prácticamente la operación de THC, que es la que se coloca a bordo del buque, esa operación no formaría parte del valor del bien exportado, por ende no formaría parte del cálculo para el 3% del valor del bien exportado. Estamos hasta ahí. Mucho cuidado con el tema de las deducciones. ¿Sí? Mucho cuidado con el tema de las deducciones. Muy bien. Vamos a borrar esto de aquí. Y acá viene la parte que ya nos aclara todo el panorama. Uno, dos y tres. Acá nos dice lo siguiente. Para poder acogerte al drawback, no es que venda una mercancía de $100 y me acoja al drawback. No. Las solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a $500 americanos. Punto número uno. Si el valor es menor, tiene que ser un acumulable hasta poder llegar a los 500. Atentos con esta segunda parte, que es ya la aclaración si se puede con un 80% de insumo importado y 20% nacional, o debería de tener más insumo nacional que nacionalizado, porque por ahí entraría un poco la pregunta. A ver, sería lo siguiente. Procede a acogerse a la restitución siempre que, letra A, en la declaración de exportación definitiva se ha indicado la voluntad de acogerse a esta. Punto número uno.
Para acogerte al drawback, tú sabes que en exportación definitiva tenemos dos operaciones, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos operaciones que se realizan en una exportación definitiva? Pregunta para todos, ¿ah? Carlos, Erika, Evelyn. Claro, dentro del margen la numeración u orden de embarque, ¿no? Y el otro es la regularización, ¿no? Uno es los trámites de orden de embarque y otro es la regularización, ¿correcto? Creo que ahí lo tenemos todo bien mapeado. Para poder acogerte al drawback, es necesario de que al momento que gestionas la numeración de la orden de embarque, ahí es donde tú generes la voluntad de acogerte al drawback. ¿Cómo? Colocando en el casillero 7.28 de la DAM, formato A, el código 13. Repito, en el casillero 7.28, 7.28 del formato A, se debe de colocar el código 13. Al momento de gestionar la numeración de la orden de embarque, donde se inician los trámites aduaneros de exportación. Si tú no expresas ese código 13 o en información complementaria en el campo 7.37 que te vas a coger más adelante al tema del drawback, simplemente la aduana no te va a restituir ni un dólar, porque no declaraste la voluntad de acogerte a ella en la DAN de exportación. Así físicamente tu mercancía tenga productos importados o nacionalizados e insumos nacionales. Así de clarísimo. Así de clarísimo. ¿Estamos? Punto uno. ¿Por qué te digo esto? Porque alguno me puede decir, pero profe, ¿para qué está la regularización? Para actualizar datos, ¿no? Sí. Pero una cosa es actualizar datos y otra cosa es incluir datos. Actualizar datos es que yo he puesto A debiendo poner B. Yo he puesto Sony debiendo ser Huawei. Yo puse sin marca debiendo ser marca ABC. Eso es, ¿no? Actualizar datos. Distinto a decir incluir. ¿Por qué? Porque el campo, si tú no declaras el acogimiento, ¿no? Para el drawback en la orden de embarque y lo colocas o intentas colocarlo en la regularización, eso se llama actualización de datos o se llama inclusión de datos. Inclusión. Y la aduana, para esos casos, no te permite incluir datos. Hay que tener ahí mucho, pues si no colocaste esta información en la orden de embarque, olvídate en la regularización. No vas a poder gestionar ese proceso. B. La solicitud sea numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, contados desde la fecha de embarque consignada en la declaración de exportación regularizada. Ahí nos dice dos cosas, dos cositas. La solicitud sea numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles, contado desde la fecha de embarque consignada en la declaración de la exportación regularizada. Ejemplo,
Yo exporté o yo vendí una mercancía china y mi nave, mi carga, salió del país, ejemplo, el 10 de junio del presente año. Hasta ahí cumplo con una parte de lo que menciona este literal, ¿no? Contado desde la fecha de embarque consignada en la declaración. Ya, salió el 10 de junio, esa es mi fecha de embarque, esa fecha salió del Callao. Pero este último tramo, ese nadie le hace caso. Pero cuando vas a la aduana ahí recién te acuerdas. ¿Por qué? Te dice consignada en la declaración de exportación regularizada. ¿Qué quiere decir? Tu carga pudo haber salido el 10 de junio, pero si a la fecha, 30 de junio del 2021, no regularizas la DAM de exportación, no puedes presentar tu solicitud de droga. ¿Por qué? Porque tu DAM de exportación no se encuentra regularizada ante aduana. Vamos, pues hay que leerlo con detenimiento. Tú tienes un plazo de 180 días hábiles y encima te dice hábiles, ¿eh? No son 6 meses. ¿Eh? Días hábiles es de lunes a viernes, fuera de sábado, fuera de domingo y fuera de los feriados. Y en teoría son más de 6 meses para poder solicitar a la aduana tu droga, pero primero tiene que haber salido tu carga del Perú. Y segundo, que los trámites aduaneros de exportación deben estar concluidos. ¿Cómo? Con la regularización de la DAM. Con la regularización de la DAM. Hasta estos 2 puntos, ¿todo bien? Faltan como 4 más. Así es, hay que tener cuidado con los condicionales que nos pone la aduana. Ok. Letra C. Los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de exportación definitiva. El plazo se contabiliza desde la fecha de numeración de la declaración de importación o a su vez de la fecha que se canceló los tributos o los impuestos en los casos de admisiones temporales. Mira, tú sabes que cuando eh, un cliente importador-exportador trae un insumo,
No necesariamente trae el insumo y en automático lo utiliza para la fabricación de tu producto final. Profe, pero ¿por qué un cliente haría eso? O sea, qué sencillo. Tú sabes que en los países, no, en todos los países del mundo, este, cada país tiene su temporada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la temporada del proveedor de este cliente, puede ser que ahorita para nosotros estamos en una temporada de invierno, pero otros proveedores están vendiendo ofertas o remates de temporada de verano. Entonces, ¿qué hacen algunos clientes? Importan esos insumos porque están a precios cómodos. Importan, los pagan, hacen su trámite de importación y lo guardan en su almacén. Hasta cuando llegue la temporada de otoño-invierno, perdón, primavera y verano, perdón, primavera-verano, y ya pues elabore su producto final. Pero ya tiene estoqueado su insumo en almacén. Ya hay casos que hay clientes que se olvidan de utilizar los insumos y los siguen guardando y los siguen guardando. Entonces que la tela no se pierda. Caso de tela, no se pierde. Ahí lo tienen guardado. Pasa 6 meses, pasa 8 meses, pasa 12 meses, pasa 15 meses, pero la tela sigue intacta. Tiene un buen cuidado. Después de 15 meses se acuerdan y se dan por utilizar esa tela. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Pueden aplicar el drawback? También. ¿Por qué? Porque la fecha de numeración de la importación se gestionó, se realizó hace 18, hace más de, ponte, hace 18 meses. Y estoy dentro del plazo de los 36. Procede, procede y sin ningún problema. Eso pasa así, te digo porque tengo algunos clientes que traen insumos y uno revisa el insumo y uno se da cuenta, güey, este insumo es para verano, para los que fabrican ropa. ¿Qué lo que traído? Bueno, ves los precios y te das cuenta por qué. A diferencia de los precios de algunos proveedores locales, sale 3 veces más barato. Entonces es por eso que gestionan esas operaciones. Por eso que la aduana también no es ajeno a ello. Y te dice, mira, te doy un plazo hasta de 36 meses, ni siquiera te pone 12 meses ni 18, 36 meses relativamente o menos de 36 que puedas tener guardada tu mercancía para poderlo recién utilizar para la fabricación de un producto final y venta en el exterior. Atentos ahí. El valor CIF de los insumos importados utilizados no superen el 50% del valor FOB del bien exportado. Y ahí era un poco lo que llegaba uno de sus compañeros, ¿no? El valor CIF de los insumos importados utilizados no superen el 50% del valor FOB del bien exportado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si voy a vender blusas o chompas, mi producto final, ejemplo, debe tener 70% de tela de algodón peruano, 20% de tela poliéster de China y otros 10% de botones importados por un tercero que haya pagado sus impuestos, sus tributos del 6%. Tengo la mezcla de los tres, pero prima, ¿no? Tiene mayor peso. ¿Qué cosa? El insumo nacional, ¿no? Que sería pues el 70% de materia prima o tela de algodón. Y ahí es un poco donde llegaba su compañero. O sea, si yo me voy a coger al drawback, tiene que ser que mi materia prima o insumo nacional tenga más del 50%. Más del 50%. Ese es un poco el condicional que nos pone este régimen. Las exportaciones definitivas, claro, valor CIF, de valor CIF importado. No, pero acá dice que no supere el 50% del valor FOB del bien exportado. Que no supere el 50% del valor FOB del bien exportado. Por eso se entiende que de preferencia tenga del producto final más del 50% de materia prima o insumo nacional que el nacionalizado. Ese es el condicional, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir el literal de. Las exportaciones definitivas de los productos acogidos a beneficio no hayan superado los 20 millones de dólares por su partida nacional.
y por beneficiario no vinculado. O sea, si tú tienes ya exportaciones que superan los 20 millones de dólares, ya no te puedes acoger al drawback, ¿no? Bajo el mismo tipo de mercancía. O sea, del mismo, ponte que tú traes tela de China siempre, pero dentro de tus ventas ya superaste los 20 millones de dólares por ese tipo de subpartida nacional de las telas, ya no puedes. Y el producto de exportación no forme parte de la lista de subpartidas nacionales excluidas de este beneficio. Para acogerse al drawback, debe contar el número de RUT activo, la clave SOL y una cuenta corriente en moneda nacional. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Profe, pero dice valor CIF. Es que ten en cuenta que el valor CIF del insumo por defecto, de todas maneras va a ser menor al valor FOB del producto final. ¿Por qué? Porque nunca un insumo, en teoría, puede tener mayor valor que el producto final. Es como decir que el ingrediente principal para elaborar la Coca-Cola cueste más que el producto final que voy a vender al consumidor local. No tendría sentido por qué venderlo. No habría ganancia alguna. Por eso siempre se deduce de que el producto final debe tener más del 50% de materia prima o insumo nacional. Con eso ya compensa un poco ese valor CIF. Así es. Bien, 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 bien. Vamos aquí. Es un poco lo que se explicó. Cuando sacas el 3% por el teclado. Es un poco lo que hemos conversado. Que se pueden acoger empresas exportadoras productoras. Que es materia prima. Que son productos intermedios, piezas y partes. Y un poco seis, los seis límites o prohibiciones que también ya lo hemos leído en el procedimiento que cuenta el droga. Y bueno, estas son las etapas que tiene el droga. Nos importa la materia prima o insumo tanto de forma directa por terceros. Tienes 36 meses para utilizar esa materia prima y luego elaborarlo conjuntamente con materias primas nacionales, que debe ser mayor al insumo importado. Y también la producción tiene que ser, pues, ¿no? Por empresa, o la misma empresa o terceros o contrato factura por servicio. Y luego de que tengas el producto final, lo exportas, lo vendes al exterior, ¿no? Luego de ello, cuando ya la nave haya zarpado y la DAN se encuentra regularizada, puedes presentar tu solicitud. ¿Para qué? Para que te otorguen el 3% del valor. Bueno, tienes 180 días, ¿no? Para poderte acoger a ello. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo conforme? Para poder pasar al tema de la reposición.
Listo. Ok. Pasamos a la reposición. ¿Dónde está la reposición? Aquí. ¿Qué viene a ser la reposición de mercancías con franquicia arancelaria? ¿Qué entienden como reposición ustedes? ¿Qué es la reposición? Carlos, Erika, Evelyn. Es otro beneficio de la exportación definitiva. ¿Qué más? ¿Qué clase de beneficio nos otorga la reposición a diferencia del drawback? Me dicen que devuelve los tributos. Los devuelve. Sí, algo por ahí tiene que devuelve impuestos, ¿ah? O sea, pero debe de contar con un condicional. Debe de tener un condicional. ¿Qué tipo de condicional es? A ver, primero, permite, y un poco lo que algunos mencionaban, ¿no? Permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que habiendo sido nacionalizadas han sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo sin pago de tributo. Sin pagar tributos.
el beneficio no está en la exportación, el beneficio está en la importación de los insumos que siempre vas a traer para elaborar esas mercancías. Así de sencillo. En el caso de las prendas, por ejemplo, tú siempre, por ejemplo, vas a ver, tú siempre vas a elaborar blusas, ¿ya? O camisas. Y la tela es 100% nacional. Y estos tipos de botones siempre los vas a traer de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Como siempre vas a traer esos botones, no para la comercialización de botones en el Perú, sino para acoplarlos al producto final que es la camisa y luego que ya tengas el producto terminado lo vendas al exterior. Tú lo que vas a hacer en la primera importación, ¿no? Es pagar los impuestos por esos botones completos, ¿ok? Luego de ello, quizá para elaborar tu camisa, camisa elaborada, camisa terminada, y luego de ello lo vendes al exterior. Al momento que tramitas tu exportación ante aduana, debes de informar de que vas a acogerte a la perdón, a la reposición de mercancía con franquicia arancelaria en el campo también 7.28, pero con el código 12. El drawback es código 13 y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria es código 12. Entonces, estoy cogiéndote a la voluntad del código 12, ¿ok? Ante, ante aduana, estás informando de que siempre vas a traer este insumo, que son los botones, para que en la siguiente importación de esos botones de la misma calidad, con las mismas características, hasta las mismas cantidades en lo particular, no pague impuestos. La primera importación pagará, pero ya como en la exportación estás declarando que estos botones siempre los vas a traer para formar parte del proceso productivo, la importación de esos mismos botones para segunda, tercera, cuarta, N veces, ya prácticamente está exonerado del pago de tributos. Al igual que el caso anterior, solamente las empresas exportadoras productoras se pueden acoger a este beneficio y podrán acogerse todas las mercancías sometidas a un proceso de transformación o elaboración que se hubiera incorporado en un producto de exportación o consumido participar directamente durante su proceso productivo. No podrán acogerse las mercancías que intervengan de manera auxiliar en el proceso productivo, tales como lubricantes, combustible o cualquier otra fuente de energía, cuando su función sea de generar calor o energía. ¿Qué quiere decir esto? De que tú fabricas motocicletas y tú dices, ya voy a traer combustible para que forme parte del proceso productivo de la elaboración de la motocicleta y luego de ello venderlo al exterior. Bueno, no puedes considerar al combustible como parte del proceso productivo porque el combustible no se va a ir como conjuntamente con el producto final al exterior, no se va a vender con todo combustible, sino se va a vender la moto sola. Y el combustible forma parte del proceso para confirmar que la maquinaria o el producto funcione, pero el producto se va a terminar consumiendo, o sea, el combustible se va a terminar consumiendo. Y si se va a consumir, ¿qué sería lo idóneo? ¿Que pague sus impuestos porque se tendría que acogerse al régimen de importación para el consumo o no? Claro, en este caso el combustible tiene que pagar sus impuestos y ya si quiere el cliente en el Perú, lo utiliza para ver si estas motocicletas funcionan y de ser así, lo manda al exterior, los vende. Mucho cuidado porque también ya he tenido ese caso, ya de que hay clientes de, que piensan que trayendo combustible lo van a considerar como parte del proceso productivo de la elaboración de la motocicleta, por ejemplo. Ya me ha tocado casitos particulares. Entonces,
ahí hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ello. Así es. Ahora, el plazo, tienes un plazo de exportación, y un poco lo que conversamos. La orden de exportación debe presentarse en un plazo de un año contado a partir de la fecha de numeración de la importación que sustente el ingreso de dichos insumos diferente al anterior plazo que teníamos para el drawback. Y en la importación de mercancías con franquicia, ya acogiéndose al beneficio de no pagar impuestos, deberá efectuarse en el plazo de un año contado a partir de la fecha de emisión del certificado de reposición, ¿no? El certificado de reposición acredita de que ya la aduana ha aceptado de que estos botones siempre se van a traer con un fin no de comercialización en el pues, territorio nacional, sino para poderse acoplar un producto final y este producto final, que ejemplo eran las camisas, se vendan al exterior. ¿Correcto? Este es un poco el fin de dicho régimen. Igual, ¿no? El beneficiario expresa su voluntad en la declaración de exportación definitiva en la forma que determine la aduana. Lo puede hacer dentro de un plazo de 180 días calendarios contado a partir de la fecha de término de embarque del bien exportado. Diferente al drawback, que son días hábiles, acá son considerados días calendarios. ¿Vamos? Otro condicional, de igual forma, es que esté regularizada la DAM. El certificado de reposición de mercancías con franquicia arancelaria se expide por la misma cantidad de mercancías que fueron utilizadas en el proceso productivo de los bienes exportados, estando exceptuados las contenidas en los excedentes con valor comercial, salvo que estos también sean exportados, ¿no? ¿Qué quiere decir con excedentes con valor comercial? Que tú hayas traído 1000 botones, pues utilizaste 900. Los otros 100 que vendrían a ser el excedente con valor comercial, porque los botones van a tener un precio, los vendas al exterior conjuntamente, ¿no? Con el bien final. El certificado de reposición de mercancías con franquicia arancelaria puede ser utilizado de forma total o parcial ante la aduana. Asimismo, se permite acumular varios certificados en un solo despacho. Como ven, es muy parecido al tema del drawback, pero con la diferencia que el beneficio, repito, no está en la exportación definitiva, sino está en la importación, donde a partir de la segunda importación a más estás exonerado del pago de tributos y puedes acogerte a ello dentro de un plazo de un año, ¿ok? Para que puedas seguir acogiendo el beneficio de no pagar tributos. Y el proceso de solicitud es de 180 días, ¿no? Habiéndose embarcado la mercancía al exterior y también estando con la DAN regularizada. Ese es uno de los condicionales que siempre nos va a proponer aduana. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Una consulta, quiero saber si en su campus les aparece o si les aparece una sesión práctica. Confirmen ello, por favor. Una sesión práctica número 1.
En el módulo les aparece una sesión práctica número uno. Quiero ver cómo vamos primero con esta pequeña evaluación y de acuerdo a eso vamos a ir ajustando algunos detalles el día viernes. ¿Pueden confirmar por favor? Erika, Evelyn y Carlos. Si no les sale, salgan de su usuario y vuelvan a ingresar. Porque veo que acá sí les sale a uno de sus compañeros. Sal de tu usuario y vuelve a ingresar con tu clave y tu contraseña, ¿no? Usuario y contraseña. Y te tiene que aparecer la sesión práctica número uno, ponte a prueba. Erika, ok, ok. Evelyn, ¿me confirmas también, por favor? Muy bien. Evelyn, muy bien, Erika. A ver, por favor, vamos avanzando. Evelyn, ¿te llegó a salir la información? A ver, acá en el cuadro del chat hay una opción que dice Corporación Educativa Banex 5 para que te brinde el soporte del por qué no te sale, porque sí le sale a Erika y a Carlos. A ver, por favor, comunícate, escríbele en el cuadro del chat a Corporación Educativa Banex-5 por interno para que te brinde el soporte técnico. Sí, por favor, ahí tu apoyo, está corriendo el tiempo. Sí, ya, son 8 ejercicios. Ya pueden comenzar y el tiempo está transcurriendo.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la práctica? Las clasificaciones están un poquito confusas, me dicen. ¿Desean una segunda oportunidad? Sí, dígame. Claro, se les puede dar una segunda oportunidad. Pero previo voy a pasar lista. Erika, Carlos y Evelyn, ¿no? Perfecto. Ahí la consigna es poder seleccionar o elegir cuál es la clasificación más cercana, ¿no? O la correcta a la mercancía. ¿Desean que les dé una prórroga de media hora más? A ver, confirmen. Carlos, Erika y Evelyn. ¿O lo resuelven en la primera parte del día viernes? Ok, entonces prepárense, porque ya saben cuáles son los ejercicios. Prepárense porque de 7:10 a 7:35, 7:40 aproximado, va a ser la práctica para ver si podemos mejorar la nota que hemos obtenido en esta sesión. ¿Está bien? Listo, muchachos. Bueno, esto me sirve a mí como termómetro también para poder ver en qué nivel nos encontramos y por ahí qué podemos mejorar. Si ya subieron las clases grabadas, wow, ajá, las clases grabadas, no, no las tengo mapeadas aquí. Voy a conversar con el área académica, ¿sí? Voy a conversar con el área académica para ver qué pasó con el tema de los videos, ya, y lo puedan subir en estos días. Sí, gracias por la observación. Gracias por la observación, Evelyn. Bien, muchachos, entonces a repasar y a practicar bastante y bueno, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense mucho, cuiden su salud y cuiden la salud de toda su familia, que es muy importante. Y nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho, bye bye. Gracias por todo, se agradece por su tiempo y participación. Que tengan una excelente noche, así es.